Vamos por favor al libro que nos corresponde estar estudiando, Eclesiastés capítulo 1, y vamos a estar leyendo versículos 1, 2, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Recuerden que yo leo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, a ti para que seas tú dirigiendo el servicio. Háblanos a nuestros corazones y ayúdanos. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Seguimos escuchando a nuestro predicador, a nuestro maestro, cuyas palabras conforman este libro. Ya sabemos que es hijo de David, quien fuese rey en Jerusalén. Su reinado duró 40 años y fue en este tiempo que Salomón sufre esta decaída espiritual, este alejamiento de Dios. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos sucedió lo mismo. Un día llegamos al conocimiento de la verdad, llegamos a la iglesia y todo es color de rosa. Ay, la reunión solo dura 8 horas, no puede durar 12. Solo 5 canciones, no pueden ser 10. Todas las personas parecen familia, te saludan, te abrazan, son cordiales, pero llega el día donde todo se ha convertido en una rutina. Ese hábito adquirido de hacer las cosas sin pensarlas. Llega un día donde pareciera que Dios nos debiera un gran favor y en lugar de nosotros hacer por Dios, Dios debe hacer por nosotros. Algunos, como dice la Escritura, vuelven en sí. ¿Recuerdan del hijo pródigo? Él volvió en sí. Otros, por el contrario, vuelven en no y se alejan de las cosas de Dios y nunca más quieren volver a Dios. Eso es lo que nuestro predicador nos está enseñando constantemente. Ese es el sermón. Por eso dice las palabras del predicador. El predicador aquí es Él. Es Él. Recordemos que esta es una enseñanza. Bien sea a su joven hijo Roboán, a los jóvenes del pueblo o al mismo pueblo. Pero recordemos que este escrito debía leerse año tras año en las fiestas de los tabernáculos. Era algo que el judío debía recordar. El libro de Eclesiastés, despacito a despacito, se puede leer en 40 minutos, lo cual sería muy bueno para nosotros hacerlo. Este fue un escrito de Salomón en la última etapa de su vida. Recordemos algo. Él escribe proverbios en el furor de su vida, en cuando está cerquitica. Luego escribe Cantar de los Cantares, ya era una persona más madura, ya era una persona seria. Y Eclesiastés lo escribe en la última etapa de su vida. Tenemos frente a nosotros la obra de un anciano que reflexiona sobre la vida y se prepara para morir. Recordemos que estamos frente a una poesía, pero no es una poesía occidental, es una poesía hebrea, que consiste más en pensamientos que en palabras o sonidos, y a esa armonía se le llama paralelismo. Paralelismo. ¿Cómo así? Quiero ir despacio con esto porque este paralelismo es muy importante. Eso significa que una línea de la poesía es equivalente, semejante, paralelo con la siguiente, como el eco. ¿Cómo así? Voy a ir despacio. La segunda parte de un verso le hace eco a la idea de la primera. Entonces, si yo voy a la Biblia, dice vanidad de vanidades, dice el predicador. Y luego viene el eco, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La segunda parte es el eco. Es la repetición de ese sonido para que nosotros reflexionemos. ¿Qué nos quiere decir Salomón? Salomón está afirmando lo que quiere decir. Vacío de vacíos. Nada tiene sentido.
Nada tiene sentido, en absoluto. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros Eclesiastés. Quizás muchos de nosotros hayamos oído el cuento de un muchacho que vivía en un lugar muy apartado y un día creyó escuchar la voz de otro niño allá a lo lejos. El niño grita, hola, hola. Y la voz le responde allá a lo lejos, hola. El niño no sabía que se trataba de su propio eco, de su propia voz. Y entonces comenzó a gritar, ¿por qué me arremeda? ¿Por qué me arremeda? ¿Por qué? El que me está remedando es usted, no, sí. Después de un rato, este chico entra a su casa y le dice a su mamá, mami, allá en donde yo estoy gritando hay un niño muy, muy malo. Eso me dice cosas. Entonces la madre comprendió el caso y le dijo, mira, ¿sabes qué? Háblale bondadosamente al muchacho para ver si algo cambia. El chico salió, hizo la experiencia y encontró en sus palabras más cariño, más amor, más paciencia. Porque la repetición es fundamental. Nuestra vida es un fiel ejemplo. Realmente nuestra vida se reproduce en ciclos. Sí, en ciclos. Esos periodos de tiempo que se consideran acabados. Pero son ciclos de repetición. ¿No se han dado cuenta que, oiga, esto parece déjà vu? No, lo que pasa es que la vida se reproduce en ciclos de repetición. Son surcos, hay marcas de comportamiento a los que volvemos una y otra vez. Por eso el Eclesiastés dice, esto no tiene sentido, dice el predicador. Esto no tiene sentido, no hay nada a que aferrarse, porque lo que hacemos son ciclos. El estudio, el trabajo, el dormir, el cepillarse, el matrimonio. Muchos de nosotros decimos, ay, que se gradúe rápido ese muchacho. Porque realmente todo es un ciclo. Algunos dicen, ese ciclo ya lo cerré, pero no saben que realmente se puede volver a abrir en cualquier momento. Contamos las mismas historias una y otra vez. Incluso si miramos bien, la historia circular a veces parece repetirse sin cesar. Miremos la COVID. Muchos historiadores dicen que las pandemias pasan cada 100 años. La peste negra fue en 1700. La pandemia del cólera fue en 1800. La gripe española fue en 1900. Y el coronavirus pues fue en nuestra época. Algunos dicen que no, pero por ahí lo leí. ¿Qué nos enseña la historia? Nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. Pregúntale al presidente de Ucrania, quien pidió que desalojaran una ciudad. Por esta razón se dice que nuestro predicador hace énfasis única y exclusivamente en la sabiduría. Aquí hay sabiduría. ¿En que nada haya sentido? Hay sabiduría. Y hace énfasis en cómo vamos a vivir como pueblo de Dios. Y da sabiduría piadosa de cómo vamos a afrontar y a responder a ciertos problemas complejos de la vida. La Biblia es un todo unificado. Todo señala a Cristo. Nos presenta la ley de Dios y su poderoso evangelio que es en Cristo. Recordemos que cada libro de la Escritura nos ayuda a encontrar un todo. Un libro como Proverbios nos ayuda con el tema de la sabiduría que es en Cristo. Un libro como Job nos enseña acerca de la paciencia que es en Cristo. Un libro como Eclesiastés nos va a enseñar que vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso lo vamos a repetir. Eso nos quiere enseñar Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que Salomón tiene dos conceptos importantes de la vida, y eso es lo que la Biblia siempre nos muestra a nosotros. ¿Cuáles son estos dos conceptos importantes de la vida para nuestro predicador? Número 1, vanidad de vanidades. Y número 2, debajo del sol. Debajo del sol. Todo lo que ocurre, sucede, se tiene aquí, en este mundo. O mejor, en palabras de Salomón, debajo del sol. Es vanidad de vanidades. Esta vida sin Cristo es vacía. Y aún cuando encontremos placer, gozo, deleite, diversión, entretenimiento, eso es fugaz, breve, efímero.
Es como el hálito de una persona en invierno. Desaparece sin dejar huella. Este es el pensamiento que da fundamento y apoyo al libro de Eclesiastés. Es el pensamiento clave de nuestro predicador. Debajo del sol, todo lo que tú hagas sin Cristo es vacío. Es vacío. Vanidad, y ojo con esto, vanidad no es orgullo. No es ese que se mira en el espejo y dice, ay, pitufo vanidoso. No, 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 no. No, no es ese orgullo o que se viste muy bien. Eso no es lo que dice Eclesiastés. Vanidad significa, y este concepto nos tiene que quedar muy claro cuando hablemos de vanidad. Lo que quiere decir Eclesiastés, nuestro predicador, en su idioma original es soplo. Vanidad es soplo, vanidad es respiro, vanidad es aliento, vanidad es algo pasajero o efímero. Piensa en alguien. En este momento quiero que pienses en alguien que te hizo reír cuando eras un niño. La verdad, yo pensé en Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. Y aún veo sus programas y me hace reír. Pero algo que le pasó a Roberto Gómez Bolaños, conocido como el Chavo del Ocho, es que murió. Y a eso se refiere Eclesiastés. Muchos niños rieron de sus chistes. Muchos adultos entendieron sus sátiras. Pero lo cierto es que este hombre murió y todo se acabó. Muy seguramente futuras generaciones no sabrán de él. Y ese es el mensaje del predicador. Por más inteligente, por más sagaz, o por más pujante, o por más cosas o aportes buenos que dejen, esas cosas se desvanecen. Son vanidad. Son vanidad. Algo que tenemos que pensar muy bien en nuestro predicador es que no es una persona fatalista. Nuestro predicador no es un fatalista. No es esa persona que actúa con una actitud resignada, que no ve la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos adversos. Ese es ese sentimiento de culpar y castigar a quien me daña. Eclesiastés nos está instruyendo de cómo mucha gente está viviendo hoy, pero lo está haciendo hace más de 2.500, 3.000, 4.000 años. Debemos recordar que el punto de vista del predicador es debajo del sol, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad, mas Cristo es el camino, la verdad y la vida. El predicador solo está pensando en el devenir, en el suceder, en el ocurrir de este mundo, solo pensando en lo que sucede aquí y ahora. No debemos caer en eso mismo, hermanos. Nosotros los creyentes tenemos nuestra experiencia en Cristo y tenemos la revelación del Nuevo Testamento. En la palabra de Dios como creyentes tenemos la luz de una vida celestial. Recordemos que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, trajo respuestas a este mundo. Y ahora, dice Pablo a Timoteo, todo esto Cristo nos lo ha hecho evidente mediante la venida del Salvador. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Inmortalidad? ¿Luz de la vida? Los hombres del Antiguo Testamento tuvieron revelación, pero una revelación fraccionaria, vamos a decirlo, una revelación pedagógica, instructiva. Dios le dio gotas de saber de las cosas espirituales, pero en la persona de Cristo, Dios dio a conocer todo lo que tenemos que saber sobre la eternidad y de las cosas que sí valen la pena para siempre. Realmente en esta vida no ganamos nada con tanto trabajar. Nosotros estamos en otra situación en comparación con Salomón. Por eso él habla de todo lo que ve debajo del sol. Y no responde todo eso a la necesidad. Y siempre hay un vacío sin importar a lo que se dedique. Mis hermanos, este es el mensaje que quiere dejar la escritura en el libro de Eclesiastés. Que todo es vacío, que nada vale la pena. Este es el principio que tenemos aquí. Y Salomón
lo percibía. Salomón lo sabía. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés quiere que gocemos de las cosas de este mundo. No dice que vivamos como ermitaños, porque en realidad uno no sabe qué va a pasar dentro de una hora, mucho menos mañana. No sabemos si todos estaremos vivos dentro de 365 días. Gózate, gózate, alégrate. Mira, que se note tu contentamiento. Deleítate, recréate, pero uno no debe quedarse ahí toda la vida. Eso es lo malo del hombre. Uno tiene un espíritu que trasciende aún a la muerte. Y lo importante es dónde pasaremos la eternidad. Por eso, si tú me estás escuchando a mí en este momento, ¿dónde pasarás la eternidad? Y este es un buen momento para que reflexionemos acerca de dónde. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Una cosa es vida eterna en Cristo Jesús y otra cosa es existencia eterna sin Él. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Nuestro predicador está hablando en términos de vanidad, para que uno no entierre su alma en eso, aunque son cosas necesarias, pero son cosas muy temporales, demasiado temporales. Pregúntale a Job, en un día lo perdió todo. Todo es una vaciedad. Y por eso Eclesiastés lo pone en vanidad de vanidades. Es una vaciedad superlativa. Es más allá de lo que uno se imagina. Es superior, es preeminente, es máximo. Los hebreos tenían la costumbre de repetir así para exaltar cuando algo es muy grande o muy bueno o que tiene alguna cualidad en su más alto grado. Esto es el colmo de la vanidad. Lo que tenemos frente a nosotros es un rey muy sabio que se envaneció en un momento de su vida. Se envaneció. Eclesiastés lo tenía todo, Salomón lo tenía todo. Y de un momento a otro, teniéndolo todo, se dio cuenta que todo era vacío. ¿Será que a nosotros nos puede pasar lo mismo? Salomón perdió de vista su modelo a seguir. ¿Quién es tu modelo a seguir? Mire que dice vanidad y adentro hay de vanidades. Porque tiene el valor de la fuerza. Es como un gran saco lleno de nada. Y Salomón plantea aquí la pregunta más profunda de la vida de todo ser humano. ¿Será que la vida tiene sentido? ¿Realmente tu vida tiene sentido hoy? Tú que estás escuchándome en esta mañana, ¿tiene sentido lo que estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Tiene sentido el hecho de que estés aquí? ¿Tiene sentido? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O llega alguna adversidad, o llega alguna polémica, o llega alguna noticia, o llega alguna persona y ¡pua!, al suelo todo. ¿Sí? ¿La vida tiene sentido? ¿Qué pasaría si faltando pocos minutos para recibir una excelente noticia te llaman y te dicen ya no? ¿Qué pasaría si Dios nos quita a la persona que más amamos, por la que daríamos todo? ¿Qué pasaría si nos quita? Pregúntale a Job. ¿La vida tiene sentido, Job? Y la respuesta para cualquiera que escuche a nuestro predicador y hasta él mismo es para nada. Para nada. La vida no tiene sentido. Pero ¿saben? Él no lo deja ahí, él continúa su argumento. Y es al final de este argumento que nos llevará muchos domingos, que llegará a su respuesta final y única. Y esa respuesta es... Lo veremos al final. Salomón nos ayuda a entender cómo la filosofía del mundo se derrumba con las
con la prueba del cristianismo. Salomón nos ayuda a entender que realmente el ser cristiano, una persona creyente en el Dios vivo y verdadero, vale la pena, y eso nos debe dar ánimo para seguir predicando el Evangelio. Nada podrá detener el avance del Evangelio. Cosas tan simples como que apartados de Dios nada podemos hacer. Salomón está considerando varios temas que a veces el hombre no considera. ¿Qué considera el ser humano? Trabajo, tengo salud, tengo familia, soy feliz, puedo darme lujos, puedo darme gustos, puedo comprar, puedo hacer, y es más, ya tengo pago mi viaje para enero del próximo año. Ya lo tengo pago, no, lo estoy pagando, porque es el tiempo de mis vacaciones. ¿Pero has considerado si puedes llegar a ese viaje? Creo que esos viajes no se les puede poner otro nombre, te toca el tuyo. Pero ¿has considerado la muerte, las dificultades, las adversidades, lo negativo de la vida? Eclesiastés escribe pesimistamente. Pero lo que realmente quiere Salomón es que pongamos los pies en la tierra. Todo tiene un final. La prueba tiene un final. La abundancia tiene un final. La salud tiene un final. Todo tiene un final. La prueba tiene un final. La vida tiene un final. La vida tiene un final. La cuestión es si estamos listos para ese final. ¿Estás listo para ese final? La idea principal del libro de Eclesiastés es que la vida no tiene sentido si no conoces a Dios. Porque una vida sin Dios es poco más que una serie de experiencias que llevan a cada persona, sea rico o pobre, moral y inmoral, bueno o malo, con salud o sin salud, te vas a la tumba. Ya, te vas a la tumba. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Todos nos vamos a ir a la tumba. Sí, el fisicoculturista que trabajó durante toda su vida por tener un cuerpo saludable, se va a ir a la tumba. La persona que no quiso cuidar su cuerpo, se va a ir a la tumba. La persona que trabajó toda su vida para la finquita, la casita, el carrito, la bequita, se va a ir a la tumba. Igual que el que no hizo nada en toda su vida, se va a ir a la tumba. ¿Tiene la vida sentido debajo del sol? ¿Tu vida tiene sentido? ¿Es rutina? ¿Estás buscando sentido para tu vida? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y me encanta esa palabra del versículo 3, provecho, porque provecho es un término económico. Tiene que ver con resultados o rentabilidad de todo lo que yo hago. ¿Es rentable lo que estás haciendo? ¿Es rentable que tu ánimo se desgaste por esa situación? ¿Es productivo que tú te desgastes por eso que está sucediendo que no va a cambiar? ¿Es beneficioso el trabajo, el afán, la vida bajo el sol? Y cuando nuestro predicador indica bajo el sol, es una referencia a que hay algo más allá del sol. Allá. En ese lugar hay algo. En ese lugar hay alguien que es contrario a todo lo que hay bajo el sol. Tiene que haber algo. Debe haber algo. Si la vida no terminara en un juicio, en un tribunal, este mundo sería una farsa. Una obra de teatro que tiene como fin hacernos reír a algunos y hacer llorar a otros. O dígale a una persona que nació en cuna cristiana, que guardó los mandamientos, no perfectamente, pero sí honestamente, que tuvo que sufrir burlas, desprecios, escarnios, desaires, contra una persona que ha sido malvada, que ha vivido sin Dios, sin ley, una persona que su vida la vivió a los Robin Hood. Sí, Robin Hood. Robin Hood, un prototipo, un arquetipo de héroe y forajido del folclore inglés medieval, inspirado por un hombre llamado Guino di Taco. Robin de Locksley, un hombre de gran corazón, pero vivía fuera de la ley.
escondido de los bosques, robándole al rico para darle a los pobres. No sé en qué momento de la historia del mundo se convirtió en un modelo a seguir, una caricatura. Pero imaginémonos por un momento un hombre que hizo todo lo que quiso, hizo todo el mal que quiso debajo del sol y fue premiado con lo bueno de la vida. Debemos entender que la vida no es solo aquí, que no es solo ahora, hay algo más allá del sol. Hay alguien que no está sujeto a vanidades, pero ese alguien está más allá del sol. Y ese alguien no es nada más y nada menos que el Dios creador, que el Dios todopoderoso. Y ese es el otro pensamiento al cual nos introduce el predicador. Salomón describe a Dios como el juez justo. Acompáñame por un momento a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice Eclesiastés 3:17. Está hablando el predicador. Sigue predicando. No ha dejado de predicar. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. El predicador habla de Dios como el juez justo. Porque al impío juzgará Dios. Porque al justo juzgará Dios. Y va a haber un tiempo. Y al ver que debajo del sol no hay nada y que más allá del sol está Dios, une estos dos pensamientos y llega a la conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él el hombre encuentra la plenitud de la vida. ¿Qué obtiene la gente con tanto trabajar bajo el sol? Lo que obtiene es un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Que más allá del sol es lo que llena lo que está bajo el sol. La persona sin Dios no le importa sino el aquí y el ahora. Se deja maravillar o admirar por lo que hay debajo del sol. Miren, nunca olvidaré que los conquistadores de ciertas partes de lo que hoy llamamos América en la antigüedad fueron engañados al cambiar oro por espejitos, algo de valor por algo inútil, pero aquellos se dejaron sorprender por esas cosas. Y así es hoy con respecto a las cosas de Dios y del Evangelio. Por eso Salomón en el verso 3 es claro, específico. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Quien no tiene a Dios no tiene nada. Nada. En cambio, el creyente tiene la fe que esto no termina. Hay un futuro, hay una eternidad más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y permítame decirle, esto no es consuelo de tontos. Esto es paz, contentamiento y estabilidad para este mundo cambiante. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás listo? ¿Estás lista para presentarte delante de tu Creador? Sin argumentos, sin pretextos. Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice. ¿En serio? El mundo cambia, con frecuencia de manera acelerada. Los segmentos que parecen fijos o constantes un día son distintos. La mezcla de factores y variables que interactúan en el mundo alteran tu entorno de manera inesperada. Eso es lo que dice el predicador. Dios está mezclando factores y variables que interactúan en tu mundo para saber cuán fuerte eres, para saber cuánto le amas, para entender cuánto le respetas, para saber si de verdad le crees. Uy, pero esto está difícil. No te preocupes, no te preocupes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis
resistir. Él es fiel. Él es fiel. Nuestro predicador nos está guiando es a Dios. El pesimismo lo llevó a pensar que no hay Dios, nada más que le haga feliz, solo Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos depositar nuestra fe en Dios, necesitamos tener nuestra confianza en Dios, que nuestros recursos sean en Dios. Todo, todo. Un hombre que predicó hace más de 3000 años nos dice hoy que esto es más real y seguro que la noticia del periódico de mañana. Nos está hablando. Le está diciendo a las personas de esta generación, a cada uno, hay vida después de la vida. Esto no termina aquí. No termina aquí. Hay vida después de tu vida. La hay. Por eso, así como cuando nos subimos al carro y nos ponemos el cinturón de seguridad, verifica bien que el cinturón de seguridad esté bien puesto. Porque donde tu vehículo llegue a tener un choque y el cinturón no esté bien puesto, puedes sufrir un accidente bastante severo. Ahí tiene airbag. Verifica que el vehículo que tú llevas tenga sus airbags bien puestos. Como verifica que realmente si mueres hoy vas a estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido transformado por el poder del Evangelio? Eso es lo que nos dice a nosotros Eclesiastés. Tenemos frente a nosotros una historia de grandeza, pero también de tragedia. ¡Qué triste! Que a hoy muchos prefieran las cosas de este mundo. Me gusta como lo dice Juan. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Subrayen estas palabras en sus Biblias. Mira lo que dice Primera de Juan 2:17. El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. La Reina Valera 1960 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, vive para siempre, permanece para siempre. Esto está llegando a su fin. Hoy, o por vida o por muerte, estamos más cerca de nuestro Creador. ¿Estás listo? Si la vida es vanidad, ¿y qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? ¿Qué nos está predicando el predicador? Que detrás de todo lo que se haga sin Dios hay una sensación de vacío. Yo conozco personas que están jugando a buscar muchos juguetes. Y cuando adquiere es como un niño, cuando adquiere un juguete, no va a satisfacer su necesidad, su saciedad, porque siempre esa sensación de vacío va a estar ahí. Nunca va a encontrar tranquilidad. Su trabajo, su esfuerzo, sus ganas, sus logros, sus metas son sus. Lo conseguí, lo hice, lo trabajé. Y Salomón dice, no. Esa sensación de vacío solamente la puede satisfacer, la puede cubrir, la puede tapar Cristo Jesús. No es así para el hombre que está en Cristo, que sabe que Dios todo lo gobierna y todo lo controla. No es así para aquel que ha reconocido que es un pecador miserable y que lo único que necesita es perdón y misericordia día a día. No es así para nosotros. No es así para un redimido por la sangre del Cordero. Damas y caballeros, el mensaje de Dios debe entenderse y aplicarse a nuestras vidas en este día. No es para mañana, es para hoy mismo. Y no es para otra persona. No, Señor. Es para ti. Es para mí. No es para nadie más. Ay, si estuviera aquí Pepita de Mora. No está Pepita de Mora. Estás tú que me estás escuchando. Esto es para ti. Esto es para mí. Tiene que haber hambre de Dios. Tiene que haber Dios. Tiene que haber hambre de Él. Tiene que haber hambre de conocerlo. Tiene que haber hambre de servirlo. Tiene que haber hambre de obedecerlo.
Quiero ser la Biblia que muchos quieran leer. ¿Te gustaría ser la Biblia que muchos quieran leer? En una aldea lejana, una misionera que no sabía el idioma de dicha aldea, ella se fue a aventurar allá. La misionera, sin saber cómo predicar el evangelio, oró de la siguiente manera: Señor, no sé hablar como ellos, tú lo sabes. Mi oración, Señor, es que quiero ser la Biblia que muchos quieran leer, que nuestras acciones hablen fuerte, que nuestras palabras hablen fuerte, pero que nuestro testimonio hable más fuerte. Un niño, un joven rebelde con el evangelio dijo a su padre: Padre, habla más fuerte, que tus acciones no me dejan oírte. ¿Qué nos dice Eclesiastés en esta mañana? Miren, las palabras las dijo el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. ¿Por qué? Y abre pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué nos está enseñando nuestro predicador hoy? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Y ojo con esto, la pregunta no es si debemos o no trabajar. Recuerden que la bendición está en la gramática, en saber leer. Él no está diciendo que no trabajemos. Él está diciendo que qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana. Eso es lo que está diciendo, porque muchos dicen: usted está enseñando que no trabajen. No, 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 no. Miren, el Salmo 127, me encanta este salmo. Amplía este concepto. Dice así el Salmo 127, Dios: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Es en vano que la persona se levante de madrugada y que se acueste tarde y que coma pan de afanosa labor. El que trabaja no se lleva nada. Y el Señor Jesús lo planteó. Él respondió a unos hombres. Allá en Lucas 12, me encanta esta historia. Cuando le dicen: Señor, hágame un favor, necesitamos que usted sea juez y árbitro porque tenemos un pleito. Le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y el Señor le dice: ¿y es que acaso yo soy juez? ¿Mediador de ustedes? Es más, se las voy a poner así de sencillo: aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende, y ojo con esto, no depende de tener muchas cosas. Y él les contó la historia del hombre rico que tumbó todos los graneros, los hizo más grandes, y él dijo para sí mismo: hombre, calma, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y de lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Será que el afán por las ganancias son verdadera ganancia? ¿Será que el afán por las riquezas es verdadera riqueza? ¿Será que una cosa es trabajar y otra cosa muy diferente es el afán por conseguir, por alcanzar? Hermanos, la escritura debe ser nuestra única fuente de verdad. Y Salomón desechó ese principio básico. Como ejemplo, nos pone algo que es natural para el hombre: el trabajo. Sí, es esa ocupación que se ejerce habitualmente por un salario. Y esta palabra, trabajo, en Eclesiastés las dice más o menos unas 26 veces. Y esta palabra está más viva hoy que nunca. No importan las máquinas que hayan, los avances, la tecnología, el trabajo es duro, desalentador, desmoralizador, fatigoso. ¿Por qué? Por causa de la caída, por el pecado del hombre. Y el hombre que sigue en sus pecados, sigue fatigoso, desmoralizado, desalentado. Con dolor hemos de comer de ella, con el sudor comeremos nuestro pan y volveremos al polvo después de tanto trabajar. La vida se convierte en una sombra que desaparece cuando el sol se oculta. Salomón está haciendo una pregunta y se sobreentiende la respuesta: ningún provecho.
No se necesita ser un doctor, tener un máster, tener un diplomado. No, es una respuesta clara, concisa y precisa. No hay provecho, no hay utilidad, no hay fruto, no hay ganancia. Salomón dice, afánese todo lo que quiera, pero siempre habrá un vacío en el corazón. Entréguese de lleno a la actividad que quiera con toda la solicitud. Al final, esa sensación de vacío en el corazón le dejará exhausto, melancólico y con una fuerte frustración. Muy negativo. Bueno, ¿saben por qué? Porque Salomón fue el hombre más sabio, más rico, más fuerte, más amado, más bello, más consentido, más de todo. Realizó de su vida un estudio y el resultado de su estudio, de su análisis, es que vanidad de vanidades. Pero, fue hasta que volvió su corazón a Dios que pudo decir al final del libro, allí en Eclesiastés 12:13, mira lo que dice Eclesiastés 12:13. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo, porque un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Damas y caballeros, en esta mañana quiero que nos preguntemos si todo lo que estamos haciendo vale la pena. Si realmente todo lo que tenemos vale la pena. Si realmente nuestros esfuerzos valen la pena. Porque llegará un día donde de todo esto daremos cuenta. De todo esto. Versículo 4. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre, dice Eclesiastés. Y nos va a dar otro ejemplo. Otro ejemplo que veremos la próxima semana con el favor de Dios. Pero quiero que en esta mañana te lleves esta pregunta en tu corazón. ¿Vale la pena seguir así? ¿Vale la pena vivir así? ¿Vale la pena? Porque si no vale la pena, es porque Dios no está en el asunto. Y si Dios está en el asunto, vale la pena. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú eres muy bueno. Gracias, Señor, por lo que nos predicas a través del predicador. Gracias, Señor, porque Eclesiastés nos está llevando a unirnos, a regirnos y a caminar en tu palabra. Señor, bendice este tiempo. Y, Señor, que lo vivamos y caminemos en estas verdades durante toda esta semana. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga, Dios los guarde.